Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, para tratar el tema de la agenda legislativa. Nos acompañan en esta sesión el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado por el Partido Acción Nacional y presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches a todos los mexicanos que nos están viendo y escuchando por medio del canal del Congreso. El diputado Ávila es diputado por Yucatán. Nos acompaña también el diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz, diputado por el Partido de la Revolución Democrática y secretario del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Diputado, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los televidentes del canal del Congreso. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el diputado Sergio Mancilla Sayas, diputado por el Partido de la Revolucionario Institucional, diputado por el PRI, y diputado por el Estado de México, secretario del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Muchas Pública. gracias, un saludo a todo el auditorio. Estamos muy motivados por participar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Diputado Ávila, para entrar en materia, se habla normalmente, y también para que nuestro auditorio pueda entender un poquito más, se habla de la agenda legislativa, se habla de las agendas legislativas. ¿Nos podría comentar cómo se conforma, cómo se forma al interior de cada una de las fracciones parlamentarias la agenda legislativa? Y en este caso, ¿cuáles son los temas prioritarios de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional? Con mucho gusto, Gustavo. Como todos bien saben, cada grupo parlamentario representado aquí en la Cámara de Diputados tiene sus propias agendas legislativas. En este caso, en el Partido de Acción Nacional, en este periodo ordinario de sesiones que comenzó el 1 de septiembre, vamos a impulsar, entre otras iniciativas prioritarias, que es la Ley de Seguridad Nacional, que creo que hay coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, inclusive ya los tres presidentes nacionales de los partidos más representativos en el país, como es el PRI, como es el PRD y como es el Partido de Acción Nacional, han coincidido en que se debe de legislar en este periodo ordinario de sesiones, específicamente en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad nacional, entre otras cosas. Por supuesto, está en este periodo ordinario de sesiones el paquete económico para el próximo año 2012, donde está la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, y que en este periodo ordinario de sesiones estaremos aprobando aquí en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, te puedo comentar también, creo que hay coincidencia en la mayoría de los grupos parlamentarios, la ley contra el lavado de dinero, la ley para sancionar el robo de combustibles en todo el país. Otro de los temas que se pudiesen estar dando prioridad aquí en la Cámara de Diputados es la reforma política, que inclusive el Senado ya aprobó y que ya está en comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Y por supuesto está algo muy importante que tiene que ver con el proceso electoral, que es la elección de los 3 consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, que inclusive ya en la próxima semana la Junta de Coordinación Política estará el próximo lunes pues prácticamente poniéndose de acuerdo para ya la elección ante el Pleno de la Cámara de Diputados de los 3 consejeros que quedan pendientes. Diputado Marín, ¿cuál es la agenda prioritaria? ¿Cuáles son los temas de interés que impulsará en este periodo legislativo el Partido de la Revolución Democrática? Son 6 ejes los que ha definido la fracción parlamentaria. Uno de ellos es la reactivación económica, que tiene que ver con varios asuntos, principalmente el que se refiere a la promoción del empleo en los jóvenes, porque pues, es un rezago que tiene este país, y junto con ello el asunto que se refiere a la educación. El asunto respecto a ello
pues nos obliga a responder, y creo que el Congreso tendría que hacerlo de manera muy clara, en términos de dar opciones a esos 7, 8 millones de jóvenes entre los 12 y los 18 años que no tienen opciones ni de empleo ni de educación. Ese es uno de los ejes. El otro, evidentemente, es el asunto que se refiere a la cuestión de la seguridad nacional, pero también al asunto vinculado. Cuarto punto se refiere al asunto de la participación de los ciudadanos, donde entramos a la discusión de lo que se ha llamado la reforma política y que también está incluido en nuestras propuestas. Y finalmente ese es, digamos, el eje por donde partimos para hacerla. Y hay otros dos temas que son parte de la discusión que estamos llevando a cabo, que es el asunto de la reforma laboral, ¿no?, donde nosotros tenemos una propia opción en ese sentido. No estamos de acuerdo con la propuesta que ha estado impulsando el PRI y el PAN, y por eso vamos a debatir de manera insistente sobre una opción diferente al respecto. Y en general esos son los aspectos que vamos a abordar y que seguramente en el transcurso del programa podremos especificar cada uno de ellos. Diputado Mancilla, respecto de los temas de interés del Partido Revolución Institucional. Gracias, Gustavo. Mira, desde luego, hoy por la tarde precisamente llega el representante del Ejecutivo, el secretario de Hacienda, como bien lo dijo Daniel, presentará el paquete económico, donde está la ley de ingresos, presupuesto de egresos. Nosotros hemos sido sensibles a las condiciones de los mexicanos. Hemos visto que en los últimos años la economía mexicana no ha tenido el crecimiento que deseamos. Estamos hablando de 1.7 anual de crecimiento, cuando las expectativas para que requiere el país son de 4, 4.5. Entonces sabemos que los índices que maneja el INEGI, la propia Secretaría de Hacienda de Crecimiento, son insuficientes y la macroeconomía no llega a los bolsillos de los mexicanos. Por eso mi grupo parlamentario coincidimos en nuestra plenaria para que no hubiera ningún aumento de los impuestos, ni al valor agregado, ni al impuesto sobre la renta y los demás. Vamos a ser muy cautelosos sobre el tema de ley de ingresos. Y respecto al presupuesto de egresos, creemos que un problema que está prevaleciendo en todas las entidades federativas, en todos los gobiernos, llámese PRI, PAN, PRD, es la poca o la insuficiencia presupuestal de las entidades estatales y de los ayuntamientos para poder solventar sus necesidades y la demanda social. Nosotros vamos a impulsar y tratar de negociar con los otros grupos parlamentarios mayores recursos para las entidades federativas, para los municipios, para que puedan solventar las necesidades de sus localidades. Vamos a poner mucho énfasis también en el tema de los subejercicios. Tan solo en este año hubo un subejercicio de cerca de 30,000 millones de pesos, estoy hablando de 28,500 millones de pesos, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la secretaría que menos presupuesto ejerció, cuando hay tantas necesidades de infraestructura, carretera, etcétera. Entonces vamos a revisar las reglas de operación para que los subejercicios dejen de ser tan acentuados como se han estado presentando últimamente. Los temas de desarrollo social, el tema del campo, hay muchos temas, me voy a referir al tema del campo. Creemos que necesitamos impulsar las políticas agropecuarias de manera contundente. Vamos por la creación del Banco Nacional de Crédito y de Servicios Múltiples para el desarrollo del campo mexicano, para que tengan una instancia financiera donde puedan proyectar sus acciones y sus proyecciones los campesinos. Diputado Ávila, bueno, observo algunas coincidencias y algunas, no divergencias, pero otros temas que no están dentro de la agenda de cada uno de los partidos políticos. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían aquellos puntos de coincidencia entre las distintas agendas parlamentarias de los tres principales partidos políticos? Con mucho gusto, Gustavo. De hecho, lo han comentado hace un momento el diputado Marín y el diputado Mancillas, algo que coincidimos, creo que los tres grupos parlamentarios mayoritarios representados en la Cámara de Diputados, es la Ley de Seguridad Nacional. Desde luego, y coincido con el diputado Marín, respetando los derechos humanos de todos los mexicanos. El tema del paquete económico, que ahí también coincido con el diputado Mancilla, en el caso de que inclusive el gobierno federal ya ha declarado de que no van a haber nuevos impuestos, ni van a haber aumentos de impuestos,
y la deuda del gobierno federal, que es aprobada aquí en esta Cámara de Diputados, también va a ser una deuda manejable. Yo creo que está la reforma política que comentaba el diputado Marín, y un tema muy importante que en el caso muy particular de un servidor y del grupo parlamentario del PAN, que vamos a estar impulsando muy fuertemente en este periodo ordinario de sesiones, es regular el endeudamiento de todos los gobernadores y de todos los presidentes municipales vía participaciones. Desgraciadamente estamos viendo en todo el país, inclusive gobernadores de todos los partidos políticos, que en los últimos años han incrementado considerablemente las deudas de sus estados vía participaciones. Yo creo que esto es un foco amarillo que ya el gobierno federal, el Ejecutivo Federal ya se está encendiendo, y creo que es el momento ahorita de hacer esta reforma constitucional para de alguna manera ponerles techos a los endeudamientos tanto de los gobernadores del país como de los presidentes municipales. Gracias. Diputado, Marín, coincidencias, algunas no tanto, hay en la agenda parlamentaria tiempos que por normatividad la Cámara de Diputados debe de cumplir, como la aprobación del paquete fiscal, entre otras. Aparte de estas leyes que tiene que aprobar o que tiene que discutir el Pleno de la Cámara de Diputados, todos los diputados en este periodo ordinario, ¿queda tiempo para discutir algo más? Veo una agenda bastante ambiciosa desde la perspectiva de los tres principales grupos parlamentarios. Mira, yo creo que hay algunos temas que han causado una serie de contradicciones, polémicas, incluso reclamos de la ciudadanía. Una de ellas es la Ley de Seguridad Nacional, que a mí me parece que tiene un vicio de origen, la propuesta en general. En México no tenemos la costumbre de llamarle las cosas como deben ser. Originariamente esa ley tendría que haber sido la ley de la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano. O sea, porque en general esa ley estaba diseñada para el CISEN. Sin embargo, derivado de los problemas de violencia, de delincuencia organizada que hay en el país, se le empezó a adicionar una serie de asuntos que empezaron a hacer un bodrio ahí muy evidente, y ahí quisieron resolver todo el problema de la seguridad nacional, con una serie de conceptos equivocados, porque tiene que separarse el asunto de que un Estado debe tener un centro de inteligencia, sin duda, pero también la otra parte de que como las policías, la federal, las estatales, las municipales, han sido totalmente incompetentes para resolver el asunto de la delincuencia organizada, se ha utilizado al ejército. Y el ejército, pero no se plantea en esa ley, por ejemplo, qué vamos a hacer para resolver ese asunto, los dos, el de la delincuencia organizada y el de la participación del ejército. Y se da por hecho que con esa ley se da por hecho que el ejército cada vez que se le requiera se le va a llamar y va a actuar. Y lo más grave es que va a actuar en determinadas condiciones que sí generarían un gran peligro para violentar los derechos humanos. Eso es evidente, y todo porque se mezcló todo en una sola ley y tendría que ser separada. Frente a eso, nosotros tenemos una serie de propuestas. También asumimos, junto con muchos sectores de la sociedad civil, que lo que debe estar en la mesa son los derechos humanos. Y el Estado mexicano tendría que tener una visión de cómo sustituir la actual participación del ejército por la creación de un nuevo ente policíaco que permita combatir la delincuencia organizada. Entonces, frente a esto es que nosotros tenemos una opinión, y además creo que poco a poco se va dilucidando este debate y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Por otro lado, creo que algún reclamo hay que atender, el de quienes defienden los derechos humanos, todas las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, y por el otro lado, el asunto del ejército. ¿Cuál es el rechazo del ejército a esta ley? Que ellos van a hacer una serie de acciones donde les indiquen, pero van a ser juzgados en juzgados civiles. Y el ejército y la marina dicen con toda razón, yo no voy a dejar que esos jueces
que están dejando ir a delincuentes, que actúan por consigna, y que ya conocemos cómo actúan, pues nos juzguen a nosotros, porque vamos a ser las víctimas propiciatorias en el futuro por cualquier cosa que se les antojen a los dirigentes políticos. Entonces tenemos frente a nosotros que si no analizamos correctamente una reforma de ese tipo, podemos cometer un traspiés. Primero, porque sacar al ejército a la calle es fácil, pero meterlo a los cuarteles es muy complicado. Segundo, los reclamos del propio ejército frente a la posibilidad de ser castigados de manera inadecuada por el sistema judicial actual que tenemos. Y tercero, lo que implica el combate a la delincuencia organizada con la violación de derechos humanos de muchísimos ciudadanos que pueden ser afectados. Y entonces este es un asunto que nosotros le vamos a dar un debate muy intenso para separar los diferentes ámbitos que tiene que ver una ley de seguridad nacional, una ley de centros de investigación o de inteligencia y una ley de seguridad interior, porque todo esto está mezclado en una sola ley y por eso todo se cruza y no hay resultados adecuados y hay confusión y puede haber más si esta se aprueba sin ningún análisis, por ejemplo. El tema que usted toca es, creo que bastante relevante. Distintas encuestas de diferentes casas encuestadoras perciben o han apuntado que uno de los principales, si no es que el principal tema de interés de los mexicanos es precisamente lo que tiene que ver alrededor de lo que comentaba el diputado Marín. Diputado Mancilla, desde la perspectiva del Partido Revolución Institucional, ¿qué nos puedes comentar? Mira, hablabas de coincidencias. Yo estoy, y no me van a dejar mentir mis compañeros, todos queremos mayor seguridad para los ciudadanos mexicanos, para los extranjeros en México, para la gente. Queremos seguridad. La óptica es de matices. Mira, yo te puedo decir que mi grupo parlamentario ve el tema de seguridad de una manera integral. Desde luego, y lo podemos constatar, desde varias, no solamente en estas legislaturas, las últimas las legislaturas que han transcurrido con gobiernos de Acción Nacional, les hemos venido aprobando a Fox y a Calderón todo lo que nos han mandado en materia de seguridad. Pero nosotros queremos que la seguridad no se combate sola, es parte, combatirla con más armamento, con mejor calidad de los policías y con una serie de factores técnicos, desde luego, y lo vamos a seguir haciendo porque somos un partido responsable. Pero nosotros creemos que debemos de ver la óptica de seguridad a mediano y a largo plazo, y así nos asumimos en la agenda legislativa que tenemos que propiciar la inversión nacional, mayor inversión extranjera, generar empleo, generar mayores polos de desarrollo. No podemos reducir temas de educación, por ejemplo, hablando del presupuesto. Nosotros creemos que necesitamos tener una educación de calidad, de mayores fondos para que los investigadores mexicanos no tengan que estar buscando becas extranjeras y que la fuga de cerebros que es recurrente en nuestro país se pare y que las gentes valiosas, los estudiantes valiosos se queden en México en las diferentes áreas, en los diferentes rubros. Por eso también estamos propiciando la autonomía del Instituto Nacional de Calidad Educativa, para tener maestros comprometidos, para que tengamos un sistema de evaluación seria. Entonces, generar polos de desarrollo, generar mayor inversión, darle las facilidades con las leyes de competencia económica, etcétera, a las inversiones nacionales y extranjeras para que generemos empleo. Un país que no genera empleo no genera crecimiento. Entonces, nosotros vamos por ahí. Paralelamente sabemos que tenemos que entrarle con los temas técnicos. Cuando me refiero a los temas técnicos ya me referí. Mayor capacitación a los policías, mejor armamento, darles elementos para que ellos puedan combatir el crimen, mayor inteligencia criminal, no inteligencia política, porque como bien dice el compañero del PRD, luego hay una ambigüedad ahí y se toman atribuciones algunas instituciones de seguridad del Estado mexicano. Hay temas de coincidencia, desde luego el tema del IFE. A los mexicanos nos costó muchísimo trabajo constituir las instituciones, el Tribunal de Consejeros Electorales y el Consejo General del IFE. Tenemos estas 3 carteras acéfalas. Estamos a un mes de arrancar el proceso electoral, en octubre arranca el proceso electoral federal y no ha habido capacidad, y ahí me asumo como parte de los 500 diputados. Tenemos que generar los consensos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Por eso su servidor, junto con el diputado Emilio Choefet, promovimos una reforma al COFIPE, para que no se vuelva a repetir. Está en comisión de puntos constitucionales, me parece, de gobernación, estará en gobernación, para que, de aprobarse, se prevea que no existan en lo sucesivo esos espacios vacíos
y que las determinaciones que se tome el IFE sean determinaciones debidamente tomadas, analizadas, con criterios muy afinados y que las instituciones sigan caminando de mejor manera. Diputado Ávila, gran parte del tiempo que seguramente, aparte de estos temas que han estado en debate, no solamente en este periodo que inicia, sino ya han estado en debate en la Cámara, gran parte del tiempo que ocupan los legisladores en este periodo ordinario está destinado al ejercicio, a la programación o a la presupuestación del ejercicio del gasto del próximo año, a la ley de ingresos. Desde este punto de vista, bueno, también se puede conducir de alguna forma pues el desarrollo de México, el programa de infraestructura, etcétera. Desde este punto de vista, el Partido Acción Nacional, ¿qué va a procurar? Mira, Gustavo, el paquete económico de 2012 no solamente lo debemos de aprobar, que hay fechas ya establecidas para la aprobación del paquete económico, sino que también lo tenemos que aprobar. Independientemente del paquete económico, que es responsabilidad de esta Cámara de Diputados de aprobarlo, tenemos que darle prioridad a estas iniciativas que ya los diputados han comentado. Ley de Seguridad Nacional, que es un sentir de organizaciones civiles en todo el país y de todos los ciudadanos del país. Está lavado de dinero, entre otras. Está la reforma política que comentaba el diputado Marín, está la reforma laboral igual. Yo creo que tenemos que ser muy responsables los legisladores de todos los partidos políticos que estamos representando a todos los mexicanos en la Cámara de Diputados, y no solamente hacer a un lado el proceso electoral que se avecina para sacar un presupuesto y una ley de ingresos que les sirva a todos los mexicanos, sino también darle prioridad a estas iniciativas que están pendientes aquí en la Cámara de Diputados, como es la elección de los 3 consejeros del IFE, ¿no? Como es lavado de dinero, como es seguridad nacional, como es reforma política, reforma laboral. Yo creo que son los puntos que tenemos que sacar en este periodo ordinario de sesiones en esta Cámara de Diputados, y de alguna manera tenemos que restablecer la imagen de los diputados federales. Desgraciadamente la ciudadanía, los mexicanos en general, pues hablan pestes de los diputados federales en su mayoría. Y pues yo creo que tenemos la oportunidad en este periodo ordinario de sesiones de sacar estas iniciativas que son para beneficio de todos los mexicanos. Diputado Marín, paquete fiscal, ley de seguridad nacional, combate al crimen organizado, reforma política, reforma laboral, reforma en materia de derechos humanos. Todos estos temas que resultan, por lo que hemos estado platicando aquí, prioritarios desde el punto de vista de cada uno de los partidos políticos, tienen sus puntos en cada uno de estos temas, pero es difícil discutir todos estos puntos, debatir todos estos puntos a la luz de lo que comentaba el diputado Ávila. Tenemos elecciones federales el próximo año. Las elecciones federales contaminan todo este proceso. ¿Cómo podemos decirle al auditorio que tenga la seguridad de que los diputados sabrán de alguna forma cómo dividir ese proceso entre lo que se tiene que hacer y lo que pareciera que afecta la discusión? No, mira, yo creo que es una cuestión de responsabilidad tanto de los partidos como de los diputados, tanto individualmente como en lo colectivo. No se puede suponer que todos tenemos la misma responsabilidad por hacer o no hacer las cosas, porque la verdad es que el trabajo que hacemos es con toda la intención de mejorar las condiciones de vida de la gente y en nuestro caso de mejorar las condiciones del país. Sin embargo, nos enfrentamos a este tipo de inercias que son muy complicadas. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada, y lo que hemos decidido, al menos en la fracción del PRD, es apuntalar nuestras posiciones, exponerlas,
discutirlas, debatirlas e incluso, en su caso, votarlas, ganemos o perdamos, pero sí confrontarlas, ¿no? Diputado Mancilla, respecto de este punto de la reforma política, ¿cuál es la perspectiva desde el Partido Revolución Institucional? Gracias, Gustavo. Mira, yo creo que la evolución de la democracia en México ha sido gradual, lo podemos ver hasta llegar hasta las instituciones que ya mencioné hace un momento. Desde la gran reforma de la LOPE en el 76, hasta llegar a la autonomía del Instituto Federal Electoral con la reforma de 1996 y las reformas que han venido subsecuentemente. Nos gustaría tener una reforma política de mayor avanzada, pero también debemos de reconocer, y ahora los tiempos políticos, la elección en puerta, hace que estos temas se compliquen por las cuestiones políticas coyunturales, que debemos de estar por arriba de esas circunstancias, sí, pero la praxis, la reality, como es, hay que saber qué estamos pisando ahorita. El grupo parlamentario del PRI, en nuestra plenaria, definimos que vamos a apoyar la reforma promovida por el Senado de la República, salvo dos temas que estamos en discusión y no hay consenso al interior de mi bancada, que es la reelección de diputados, de legisladores y de presidentes municipales. Este tema da para mucho, como bien dices tú, pero nosotros creemos que tenemos que mejorar también la vinculación social, la vinculación ciudadana con los esquemas de tomas de decisiones de gobierno y de la legislación. Tenemos que promover esquemas de democracia participativa, coincido con el compañero del referéndum, de otros esquemas, pero lo debemos y estamos a tiempo si demostramos vocación política, voluntad política, de poder abordar estos temas que, sin lugar a dudas, es una exigencia de un grupo importante, no de todos los mexicanos, pero sí de un grupo importante de la sociedad mexicana. No, sin duda son temas interesantísimos que darían para mucho más, pero desgraciadamente tenemos que despedir el programa, no sin antes agradecer al diputado Ávila, al diputado Marín y al diputado Mancilla que nos hayan acompañado. A ustedes, amigos, gracias por su atención, muy buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.